Muy buenas tardes a todos, gracias por su presencia en este lugar. Realmente es gusto ver y placentero ver el templo de esta manera rebosando. Es un gusto. Queremos presentar a la persona que a continuación tendrá el siguiente seminario. Es un amigo y es oriundo de tierra caliente, con playas hermosas. Tuvimos el privilegio de estar con mi esposa en una de las hermosas playas de República Dominicana. El pastor Vladimir Polanco, quien es el editor de nuestra casa publicadora IAMPA, que en este momento tendrá a continuación el siguiente seminario. Pastor. Sí, porque me dijeron que yo tenía 45 minutos, pero que estaba yo solo. Ahora tengo que dividir mis 45 minutos con él. Así que tienes que hacerlo rápido. Y a mi ritmo. No habla duro. ¿Eleva la voz? ¿Verdad, pastor? Yo quisiera que tengamos una breve meditación. I would like us to have a small meditation. El pasaje más leído en la iglesia adventista. The most read passage in the Adventist Church. Vamos a ver. Let's see. ¿Cuál es el texto más leído en la iglesia adventista? What is the verse that is most ¿Quién dice read cuál es? in the Adventist Church? ¿Cuánto? Juan 3:16. John 3:16. Ok, en primer lugar está Juan 3:16. First place is John ¿Alguien tiene otra 3:16. propuesta? Somebody else have Éxodo 20, 8 al 11. Acts 20. Bien, tenemos una segunda propuesta. We have a second. Una tercera. ¿Cuál? Daniel 8:14. Daniel No hacemos una 8:14. propuesta. Tenemos tres propuestas. We have three. Juan 3:16. John 3:16. Éxodo 20 del 8 al 11. Acts 20, Exodus 20, 8 to 11, Y Daniel 8:14. and Daniel 14. Yo voy a hacer una cuarta propuesta. I have a fourth Yo voy a hacer una proposition. cuarta propuesta. There's a fourth proposition I will give you. Estamos en el culto divino, sábado de la We mañana. are at divine worship, Sabbath morning. Aquí viene mi propuesta. Here is my proposition. Malaquías capítulo 3, versículo 8. Malachi 3, verse 8. ¿Robará el hombre a Dios? When a man robbed God, Y aún me preguntáis, ¿en qué te hemos robado? in what have we robbed you? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. As an offering. Malditos sois con maldición. Cursed are you with a curse. Vosotros la nación toda me habéis robado. Your whole nation have robbed me. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Therefore, tithes into your storehouse, that there may be meat in my house. Vamos a votar. Let us vote. Pero sea serio. Be serious. Let us be No serious. trate de engañarse usted mismo. Do not fool yourself. ¿Cuál texto se menciona más en el culto del sábado de la mañana? Which ¿Juan of these 3:16 four o is Malaquías mentioned 3? most on Sabbath morning? ¿Cuál texto se menciona más? ¿Daniel 8:14 o Malaquías 3? What verse is mentioned more, Daniel or Malachi? ¿Cuál texto se menciona más? ¿Éxodo 20 del 8 al 11 o Malaquías capítulo What 3? verse is mentioned more, Exodus or Malachi? Hermanos, usted hace años Brethren, for years, que no escucha un sermón de Daniel 8:14. I haven't heard a sermon about Daniel 8:14. ¿O estoy equivocado? Am I mistaken? Mencióneme la última vez que usted escuchó un sermón de Mention to me Daniel the last time that you hear a message on Daniel 8:14. Ustedes tienen años You have years. que el sábado en la mañana But on Sabbath morning, no viene alguien aquí a dar un sermón basado en Éxodo 20 del 8 al 11. someone hasn't been here preaching in Exodus 20. ¿Cuántos sermones ha escuchado usted sobre Éxodo? When was the last time you 20 hear del 8 al 11. a message on Exodus 20? Pero cada sábado, Well, every Sabbath, cada vez que se va a recoger el diezmo, every time we will pick
pick up the tabernacle. Alguien le lee a usted ese texto, ¿sí o Someone no? mentioned this verse in Malachi. ¿Sí o no, hermano? It's true or false? Yo quisiera esta tarde I would like this evening que tratemos de entender un poquito mejor el mensaje de Malaquías. that we try to understand a little better the message of Malachi. En Malaquías hay tres personajes. In the Malachi, there are three persons. Usted y yo You and I, somos uno de esos tres personajes. we are one of those three El people. primer personaje es el profeta. The first person is the prophet. Él es el encargado de dar el mensaje al pueblo. He's the one in charge to take the message to the people. Segundo grupo The second group son los sacerdotes. are the priests. Son los que dirigen el pueblo. Those are the ones that are directing Y the el people. tercer The grupo third group son los miembros del pueblo. are the members of the people. Cada uno de nosotros Each one of us, es uno de esos tres personajes. we are one of those three persons. En algún momento usted es el profeta que le habla al pueblo. At some moment, you are the prophet that is speaking. En algún momento usted es el sacerdote que dirige al At pueblo. another moment, you are the priest that is directing the people. Y en otro momento usted es un miembro del pueblo. And at some other time, you are a member of the Así people. que todos nosotros Therefore, each and every one of us, estamos abarcados en el mensaje de Zacarías. we are taking into consideration the message of Y Malachi. creo que es un libro And it's a book que tiene un mensaje con mucha actualidad para la iglesia de that hoy. has a message with much actuality for us. Malaquías comienza con un mensaje al Malachi pueblo. giving a message to the people. Versículo 1 del capítulo 1. Verse 1, chapter 1, Palabra de Jehová contra Israel. words of God for Israel. Es un mensaje para todos. It's a message for everyone. Y entonces Dios le dice al pueblo, God tell the people, os he amado, dice el Señor. I have loved you, said the Lord. Pero ustedes se preguntan, me dicen, Yet you ask yourself, or you say, ¿en qué nos amaste? how have you loved us? El problema básico del pueblo de Israel en el tiempo de The Malaquías basic problem of the people of God in time of es Malachi, que era un pueblo que creía que Dios no lo amaba. there were the people that believed that God did not love Era them. un pueblo que no tenía relación con Dios. The people didn't have a relationship with Y God. cuando el pueblo no conoce a Dios, no experimenta el amor de Dios, When the people do not know God or experiment the love of God, ese pueblo que está condenado al peor de los fracasos. it is the people that are going towards the worst of failures. Rápidamente Malaquías deja al pueblo But quickly Malachi leave the people y entonces comienza a hablarle a los and they sacerdotes. begin to speak to the priest. Y desde el versículo número 6 And from verse 6, comienza a dirigirse al he sacerdote. begins to direct himself to the priest. Viene la pregunta en la última parte del versículo número The 6. questions come in the last part of the verse. Dice Jehová de los ejércitos a vosotros sacerdotes The God of heaven says to the priest, que menospreciáis mi nombre but you despise my name, y dice and you say, en qué hemos menospreciado tu nombre. what mean that we despise your name? Ahora no es el pueblo el que duda de lo que Dios ha dicho, No, it's not the people that are doubting what God has said. son los sacerdotes. It is the priest. Dios le dice al sacerdote, God tell the priest, ustedes me han menospreciado. you have despised Y me. el sacerdote le dice a Dios, The priest answered to God, ¿y en qué? in what way? ¿En qué tú te fundamentas para decir eso? What are you talking about to say this? Entonces Dios comienza a And decirle, then God began to say, ustedes son malos, you are evil, ustedes son you are pecadores, sinners, ustedes agarran las peores ovejas y las traen al altar de you sacrificio. take the worst sheep to bring to offer. En Malaquías 2:8 dice Malachi 2:8 que los says, sacerdotes se habían apartado del camino, the priests were separating themselves from the way, que ellos habían hecho tropezar a muchos, they had caused them to stumble, que ellos habían corrompido el pacto they had corrupted the y por covenant, eso eran despreciables y viles. and for this reason they were despised and vile. ¿Le gustaría a usted tener sacerdotes así? Would you like to have priests thus Malos. evil? Así que usted tiene un pueblo que es malo So you have people that are evil, y tiene a un sacerdote que es malo. and you have priests that are evil. Y usted va y le da un mensaje al pueblo como profeta And the prophets are to give the people y the el message, pueblo lo rechaza. and the people reject the message. Usted va y le da un mensaje al sacerdote You go give the message to the priest, y el sacerdote lo rechaza. and the priest reject the message. ¿Qué más puede hacer el Señor What else can God do? con dos grupos con semejanza
hardness of heart. Viene entonces el mensaje del capítulo 3. Then we have the message of chapter 3. Y yo quiero que veamos el contexto inmediato del mensaje del And I capítulo want número you to 3. notice the context, the immediate context of chapter Porque en 3. el capítulo número 3 Because in chapter 3, introduce un cuarto personaje. there are a fourth person that is being introduced. No es el pueblo de It Israel, is not the people of no Israel, es el it profeta, is not the prophet, no es el it sacerdote. is not the priest. Por lo tanto, ese cuarto personaje ninguno de nosotros lo puede representar. Therefore, that fourth person, none of us can represent. Dice el Señor, The Lord says, yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. I send my message, and he shall prepare the way Y for me. vendrá, ese mensajero, vendrá súbitamente a su templo. And this messenger will come suddenly to that temple. Señor, The Lord, a quien vosotros buscáis, whom thou seek, el ángel del pacto, the angel of the a quien covenant, vosotros deseáis, who you desire. ya viene, dice Jehová de los ejércitos. Come, says the Lord of Y hosts. entonces el profeta se pregunta, And the prophet asks himself, cuando Jehová venga, when Jehovah comes, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? who will be able to stand in the time of his ¿Quién podrá coming? estar de pie cuando Él se Who manifieste? will be able to stand when he manifests Porque himself? Él, versículo 13, se sentará Because he, in verse 3 says, he will sit para afinar y limpiar la plata, as a refiner and purifier para of silver. limpiar a los hijos de He Leví. shall purify the sons of Y el Israel. versículo 5 dice, Verse 5 vendré a vosotros para And I juicio will come near to you for judgment. y testificaré sin vacilar contra And I will ustedes. witness against you without wavering. ¿Quién es el personaje que ahora aparece en escena? Who is that fourth person that is on the scene? ¿Quién es? Who is that fourth? Dios, Jesús, It's God, Jesus, el Señor, the Lord, que viene a su templo. that comes to his temple. ¿Pero a qué viene el templo? What is he coming for? ¿A qué viene? What is he coming for? ¿Recuerden lo que dijo el profeta? Remember what the prophet Dijo que said. vendría a limpiar, He's coming to clean, que vendría a afinar, to refine, que vendría para juicio. he's coming for judgment. Dice el inadecuado This is the way it says. que la venida del Hijo del Hombre, de la cual se habla en Daniel 7, The coming of the Son of God that Daniel 7 speaks about. que la purificación del santuario mencionada en Daniel The 8:14 cleansing of the sanctuary mentioned in Daniel y la 8:14. venida del Señor a su templo predicha por el profeta Malaquías And the coming of the Lord that Malachi speak about. hablan del mismo evento. They talk about the same event. Así que en Malaquías capítulo 3, So in Malachi chapter 3, la venida del Señor a su templo the coming of the Lord to his temple es lo que en Daniel 8:14 es la purificación del santuario. is what Daniel speaks about the cleansing of the Y sanctuary. es lo que en Daniel capítulo 7, 9, 10, 11 es el inicio del juicio 9, 10, investigado. 11, at the beginning of the judgment. Entonces en Malaquías capítulo Then in 3, Malachi chapter 3, el Señor está presentando frente a su the pueblo Lord has presented himself before el his people, juicio investigador. the pre-advent judgment. Es como si yo le está diciendo al pueblo, This is why we're saying to the people, el profeta vino y te dijo que yo te amo. the prophet came and said to you that I love you. Pero tú le dijiste al profeta, eso no es así. But you told the prophet that is not so. El profeta vino y te dijo, a ti como sacerdote, tú me has menospreciado. The prophet came and told you as a priest you have despised me. Pero tú le dijiste al profeta, eso no es así. But you told the prophet it is not so. Pues yo quiero que tú But I sepas want you to know que ahora that now tú tendrás que venir you will have to come, no frente al profeta, not before the tú prophet. tendrás que venir frente a mí. You will have to come before Yo me. te voy a juzgar, I'm going to judge yo you. te voy a evaluar, I'm going to evaluate yo you. te voy a revisar I'm going to check you out. y vamos a ver entonces qué tú tienes que abogar en tu And contra. let's see now what you have to say to Porque tú defend le puedes yourself. negar al profeta, Because te le puedes negar al profeta, you deny the prophet. pero ¿te atreverás a negarme a mí lo que yo te voy a decir? But would you deny what I'm going to say to you? En ese contexto de juicio sobre Dios hacia su pueblo, In that committee of the judgment from God towards his people, entonces aparece el texto más famoso de los sábados adventistas del séptimo día. then we find that this is the most famous verse of the Seventh-day Adventist. ¿Robará el hombre a Dios? When man robbed God, Y entonces el pueblo le dice a Dios, then the
people say to God, ¿en qué te hemos robado? in what have we robbed you? La pregunta entonces con respecto al robo The question with respect to the robbing es una pregunta que tiene que ver con el juicio. is a question that has to do with judgment. Yo sé que a ustedes, los que predicamos mayordomía, como que no nos gusta decirle a ustedes a veces las cosas así. I know that we who preach about stewardship, Pero la mayordomía no está desligada del juicio. wants to speak these things this way, but the judgment is not separate from. No está desligado que el mayordomo tiene que dar cuenta. It is not separate that the steward must give an account. De hecho, en Lucas 16, From Luke el 16, Señor llamó al mayordomo God calls y the le steward dijo, and told him, óyeme, tienes que dar cuenta de tu mayordomía porque te la voy a quitar. you have to give an account for your stewardship. Al que se le dieron los talentos, If not, it will be removed Dios from lo you. llamó y le preguntó, ¿qué hiciste con los They want talentos? to receive the talents. God called them and asked them for an account. Mi condición de mayordomo My condition as a me steward pone a mí en una condición en la que yo debo ser examinado. placed me in a place where I will be examined. I need to be examined. Pero eso no tiene que ver It has nothing to do con que ay, el tesorero no me va a regañar porque no me encuentra en la hoja de remesa. with the fact that the treasurer will call your attention not because he does not find your name on the list. Eso no tiene que ver porque luego en la comisión de nombramientos el pastor me va a objetar. It has nothing to do with when time of nomination comes, the pastor will reject me. Mi problema a la hora de dar cuentas de mi mayordomía My problem at the time of giving account for my stewardship, tiene menos que ver con el pastor y el tesorero it has less to do with the pastor or the treasurer y más con Dios. and more with God. Y aunque yo trate de engañar al pastor y al tesorero, The fact that I try to deceive the pastor or the lo treasurer, cierto es que en el juicio investigador the truth is that in the pre-event judgment, Dios va a abrir los libros, God, when He opened the books, no los libros del tesorero, not the books of the treasurer, los libros que él tiene, but the book that He has, y va a preguntar, and He's going to ask, ¿le está robando Vladimir a Dios? is Vladimir robbing God? Malaquías era más práctico que nosotros. Malachi is more practical than we are. Malaquías sabe que el problema del pueblo no es que le está robando tiempo a Dios. Malachi knows that the problem of the people is not that they're robbing time from God. Malaquías sabe que el problema del pueblo no es que le está robando los talentos a Dios. He knows that the people are not robbing talents from God. Malaquías sabe que el problema del pueblo no es que está acabando con la tierra de Dios. He knows that the problem of the people is not that they are, Con la tierra, ¿verdad? is that they're robbing the land. El problema del pueblo The problem of the people es que se está quedando con los diezmos y con las is ofrendas. that they're staying Punto. with the tithes and offering. Period. Punto. Period. El problema de Israel en el tiempo de The Malaquías problem of Israel in the time of Malachi era que se estaba robando el diezmo y la ofrenda de Dios. was that they were stealing the tithes and offering from God. Y Dios quería que el pueblo entendiera And God wanted them to know que ese problema de la material that material problem estaba afectando su vida espiritual. was affecting their spiritual lives. Y como estaba afectando su vida espiritual, Because it was affecting their spiritual lives, Dios no lo iba a dejar pasar por alto el proceso investigativo que él realizaría en el cielo. God was not going to leave it without attending the case and the pre-event judgment that He was going to take, that He's going to do in heaven. Hay un aspecto interesante de Malaquías 3, There's an interesting aspect of Malachi 3, porque algunos de nosotros because some of us, no nos estamos robando los diezmos y las ofrendas, we are not stealing the tithe and offering. le estamos devolviendo. We are giving, returning. Pero Malaquías dice But Malachi que said, el problema del pueblo the problem of the people, era que no estaba trayendo el diezmo al alfolí. it was that they were not bringing the tithes to the storehouse. Algunos Some, se lo robaban por completo, they stole it completely, pero el problema de otros era que lo daban por el otro lugar. but the problem with others is that they were giving at some other place. Y es interesante It is interesting que en el capítulo 2 that in chapter 2, Dios critica al sacerdote.
the priest. y lo condena. And he condemned the Le priest. menciona su pecado. He mentioned his sin. Pero en el capítulo 3 But in chapter 3, le dice al pueblo he said to the que ellos people tienen que traer el diezmo al alfolí, that you have to bring the tithes to the es decir, traer storehouse. el diezmo al templo. Bring the offering, the tithes to the temple. Pero ¿quiénes eran los que estaban en el templo? But who were those in the temple? ¿Quiénes eran los que recibían el diezmo en el Who templo? were those receiving the tithes in the temple? ¿Quiénes eran? Who were they? Los sacerdotes. The priest. Pero espera, Let's go with them. Dios acaba de decir God just said que esos sacerdotes son malos. that those priests were evil. Pero ahora viene y me dice a But mí, now he said to me, a ti no te importa que los sacerdotes sean malos. it's not your problem that the priests were evil. Tú traes el diezmo al alfolí. You bring the offering to the storehouse. ¿No han escuchado ustedes Haven't you heard a gente que dice, some people that say, es que nosotros no confiamos en la asociación, oh, see, we do not trust the conference. no confiamos en los pastores, We do not trust the pastors. los pastores son The infieles, pastors are los unfaithful. pastores son The malos, pastors are evil. así que yo no voy a traer mi diezmo a ese alfolí. So I'm not going to bring my offering to this Yo voy storehouse. a tomar mi I'm diezmo going to take my tithes y se lo voy a dar a un ministerio que sí está haciendo la obra. and I'm going to give it to a ministry that is doing the work. ¿Hemos oído algo así? Is it so or not? Pero Malaquías 3, But Malachi chapter 3, Dios me está diciendo a mí God is telling me que mi compromiso that my appointment es traer el diezmo al lugar que Él decidió, is to bring the tithes to the place that he decided, al alfolí. to the storehouse. Y aunque el sacerdote no estaba viviendo a la altura de Dios, And even though the priests were not living up to the statute of Dios God, le dice al pueblo, God said to the ese no es people, tu problema. that's not your problem. A ti te toca Your part cumplir con lo que yo te he pedido. is to comply with what I asked you. Traer el diezmo al alfolí. Bring the tithe to the storehouse. Probablemente Probably un momento más corrupto que lo descrito en Malaquías capítulo 2 a more corruptible moment as the one described in Malachi 2 fue el tiempo cuando Jesús vino a la tierra. was the time that Christ came to earth. Dice el deseador de todas las gentes The desire of the ages says que la misma estampa de los demonios se había apoderado de los sacerdotes, that the various images of the demons have been taken over, que el santuario se había convertido en un lugar de corrupción. the sanctuary had become a place of corruption. Sin embargo, Jesús un día But one day Jesus vio a una persona que estaba yendo a ese templo saw a person who was going to the temple a entregar lo único que tenía. to give the only thing that that person had. ¿Se acuerdan de la viuda que entregó? Remember the widow who gave her all? Jesús no dijo, Jesus didn't say, le tengo una lección, discípulos. I have a lesson to you. Ustedes ven toda esa gente que está llevando el dinero al templo. You see all those people taking the money to the No temple? hagan eso. Don't do that. Eso está mal. It is wrong. Nosotros no podemos mantener a esos sacerdotes pecadores. We cannot keep sustaining those sinners, those priests that are sinners. ¿Fue eso lo que dijo Jesús? Is that what Jesus said? Jesús lo que hizo fue que alabó a la señora. Jesus, what Jesus did was Porque to ella praise the estaba woman haciendo lo correcto. because she was doing the right thing. Pero pastor, y entonces, Well, pastor. y los corruptos, And what about those corrupt? no es tu problema. That's their problem. Déjalo porque Malaquías 3 dice que el Señor lo va a juzgar. Leave them alone. For Malachi said that the Lord will judge them. El Señor va a tomar en cuenta a aquellos que no usan sabiamente sus recursos. The Lord is going to take into account those who are not using their resources rightly. Pero yo no puedo, basándome en el cuestionamiento que yo pueda tener a ellos cual dirigente, Because I cannot base myself thinking on their questionable behavior. no cumplir con mi deber. Do not comply with my duty. My duty, and my duty is Traer los diezmos al alfolí
alfolí. is to bring the tithes to the storehouse. Porque cuando yo vengo y traigo el diezmo al alfolí, But when I come with the tithes to the storehouse, yo no estoy cumpliendo con el pastor de Gracia o con el pastor Demetrio. I'm not complying with Pastor de Gracia or with Pastor Demetrio. Porque ellos no fueron los que me dijeron a mí que yo tenía que traer el diezmo. For they are not the one who told me to bring the tithes. Quien me dijo a mí que el diezmo le pertenece a The él one who told me that the tithe belongs to him fue Dios. is God. Entonces la devolución del diezmo So the returning of the tithe simplemente es un reflejo de cuán dispuesto estoy a obedecer a Dios. is simply a reflection of how much I am willing to obey God. Obedecer a Dios devolviendo lo que Él se reservó para Él, Obeying God, returning to him what is reserved for himself, independientemente de lo que pase. independently from what takes place. Es lo que Malaquías 3 me está diciendo. That is what Malachi 3 is saying. Malaquías 3 también Malachi 3 also había hecho un llamado al pueblo. he made a call to the people. En el versículo 7, antes de mencionar el tema del diezmo, In verse 7, before we end with this topic of the tithe, Él le dijo, he said, volveos a mí, return unto me, y yo me volveré a vosotros. and I will turn to you, unto you. Dios le está ofreciendo un cambio al pueblo. God is offering a Vengan a change. mí, Come unto me, y yo voy a ir a and ustedes. I will come to you. Lo cual indica que había un alejamiento mutuo. Which means that there was a separation. El pueblo se había alejado de Dios en The pecado, people that separated themselves from God in sin, pero Dios también se alejó del pueblo cuando el pueblo God pecó. also had separated himself from the Pero people. ahora viene el llamado de Dios. But now in the call of God, is Vengan a making, mí, come unto me, y yo voy a volver a and ustedes. I will come to you. Pero en el contexto de Malaquías capítulo 3, But the context of Malachi chapter 3, es el regreso a Dios. it is the coming of God. Era la manera en que los hebreos tenían para hablar del arrepentimiento. That was the way that Hebrew would have to talk about repentance. Volveos a Dios Returning to God es arrepentirme, is repenting, es apartarme del camino del pecado is separating myself from the way of sin y tomar otra vez el camino hacia Dios. and taking the way towards God once more. Cuando el pueblo le pregunta a Dios, When the people ask God, ¿y en qué hemos de volvernos? in what way shall we return? Es decir, ¿en qué hemos de arrepentirnos? In other words, in what shall we repent? ¿En qué te estamos fallando? In what way are we failing you? Entonces Malaquías 3 le dice, Well, Malachi 3 tells you, en devolverme el diezmo y la ofrenda. in returning the tithes and offering. Así como el arrepentimiento es dice Romanos capítulo 2, es un don espiritual que Dios nos da a nosotros. The same way repentance is a spiritual gift that God gives. El amor de Dios es el que me guía al arrepentimiento. So the love of God is a way towards repentance. Malaquías está colocando el tema del diezmo Malachi is placing the topic of the tithe en el contexto de una separación del pecado. in the context of a separation from sin. No es un asunto que tiene que ver estrictamente con lo material. It is not something that has to do strictly with the material things. Es un asunto que aunque es material, It is something that even though it is material, tiene una repercusión en tu vida espiritual. it has a spiritual repercussion in your life. Y yo creo que ustedes como adventistas tienen que saber muy bien eso. And I believe that you as Adventists must know this. A ver, los adventistas creemos que el ser humano es un ser indivisible. Let's see, Adventists believe that a human being is an indivisible being. ¿Así lo creemos nosotros? Do we understand it this way? ¿Lo creemos así? Do we believe this? O nosotros creemos que el ser humano es un ente holístico. Or we believe that the human being is a holistic person. En otras palabras, In other words, nosotros creemos que el ser humano, el cuerpo es una cosa y el alma es otra. we believe that human beings, the body is one thing and the soul is another thing. Nosotros creemos que todo va como We believe that everything goes together. junto. Together. Lo material, The material, Dios prepara el barro God prepared the y clay sopla sobre él lo espiritual. and He breathed the Y spiritual, lo material y lo espiritual and the material and the spiritual producen un alma viviente. produce a living soul. Los adventistas no creemos Adventists do not que believe lo espiritual es bueno that the spiritual is good y lo material es and malo. that the material is El dualismo evil. platónico que ha imperado en muchos círculos cristianos.
That is a Platonic philosophy that has reigned in our time. Los adventistas creemos Adventists believe que todo lo que ocurre en nuestra that vida, everything that happens in our lo life, espiritual, the spiritual, lo material, the material, lo físico, the lo physical, psicológico, the ecological, todo está conectado. everything is connected. Entonces, un descuido en lo material And if you have a fall in the material, repercute en la vida it espiritual. will affect the spiritual life. Por eso ustedes recordarán That's why we must remember que siempre que había un reavivamiento dentro del pueblo de Dios, that any time there was a revival among God's people, no me vengan con la historia de que ahí era solo oración. No era solo oración. El reavivamiento no era solo it oración. was not only prayer, No era solo cantemos y cantemos y or cantemos. not only singing about singing and No singing. era solo vamos al templo y It was not only hablando. going to the temple and singing. Miren, por ejemplo, Look at this for el primer example. gran reavivamiento, There was a great cuando revival. el pueblo sale de Egipto. When the people left Egypt, Esto no era de que vamos a cantar aquí todo el día. this was not about singing all day long. No, vamos a dar ofrenda para construir el templo. No, it was bring the offering to Porque construct el the temple. reavivamiento Because revival incluye lo material. includes the material. Tiempo de Ezequías, In the time of el Ezekiel, templo estaba the abandonado, temple was no abandoned. había servicio, There were no el libro services. de ley se había perdido. The book had been lost. Josías decide reavivar, convocar el reavivamiento. Josiah decided to have a revival, Mucha oración, much prayer, celebración de la Pascua, celebration of the Passover, reconstrucción del the templo, reconstruction of the temple, reorganización del the servicio. reorganizing of the services. Pero en el contexto del reavivamiento de Ezequiel dice segunda de Crónicas que también todo el pueblo vino con los diezmos al But Señor. the context of this revival, it says that in 2 Chronicles that the people brought their Dentro offering. del reavivamiento Within the revival, incluía un cambio en la concepción de los recursos que Dios me había dado. included a change in the conception of the resources that God had allowed you to have. Viene Nabucodonosor y destruye ese templo de Ezequiel. Nebuchadnezzar came and destroyed the temple of Ezekiel. Viene la reconstrucción Then we have another en el reconstruction tiempo de in Nehemías. the time of Nehemiah. Nehemías viene, el Nehemiah pueblo canta, comes and the people el sing. pueblo ora, The people el pray. pueblo ayuda a reconstruir el templo. They erected the Pero temple. Nehemías capítulo 13 dice que todos trajeron los diezmos al Señor. But Nehemiah chapter 13 says that everyone brought the offering, the tithes. En Malaquías capítulo 13 ocurre lo In mismo. Malachi chapter 3 the En same un thing happened. tiempo cuando tiene que producir su reavivamiento en el pueblo, There's a time where there should be a revival among the la people. evolución del diezmo forma parte de ese reavivamiento. And the bringing of the offering were part of the revival. Porque para Dios Because for God, el asunto del diezmo the thing about our tithes no es algo estrictamente is financiero. not something strictly financial. Es algo que tiene que ver con tu vida espiritual. It is something that has to do with your spiritual life. De hecho, In fact, en Levítico 27 Leviticus chapter 27, se dice del diezmo about the tithe, it is said, lo mismo que se dice en Éxodo, en Génesis 2 con respecto al the sábado. same thing that speaks about Genesis 2 about En Levítico Sabbath. 27:30 Dios aparece In Leviticus 27, God appeared, apartando el diezmo separated the y tithes, declarándolo santo. and declaring it holy. Es lo mismo que ocurre en Génesis 2. It is saying that happened Los in aparta ese Genesis mismo día 2. God separated the day, y lo declara como, the seventh day, and declares it how? y lo declara santo. How does it declare it? El Holy. sábado incluye esa experiencia espiritual y material también. The Sabbath includes that an achievement and also spiritual experience. Incluye un descanso de lo físico, It includes a resting from the physical, pero también nos sumerge en un descanso espiritual. but it also submerges in a spiritual rest. El tema del diezmo, The topic of the time, aunque incluye la devolución material de even dólares, though it includes the returning, material returning of dollars, ha de ser visto como una experiencia it espiritual. must be seen as a spiritual experience. Y cuando yo estoy fallando en esa And experiencia, when I'm failing in that experience, yo estoy en un problema grave con Dios. I'm in a serious problem with God. Y aunque el pastor You know, the pastor no me visita y me lo dice, hasn't visited me, y aunque el director de mayordomía no me lo dice, even though the stewardship y aunque el leader has tesorero not, no me lo diga, or the treasurer has not said it to me. Malaquías capítulo 3 dice Malachi chapter 3 que el says Señor vendrá a su
templo the Lord will come to the temple y me lo va a decir en el and He's juicio. going to tell me in judgment. De verdad nosotros queremos For truly we want que en el juicio celestial that in the heavenly judgment se diga que nosotros estamos perdidos, estamos bajo maldición porque le estamos robando a Dios. that it's said about us that we are lost, that we are despised because we are robbing God, Como que es una acusación muy fea. because that's a very ugly statement or situation. Pero eso es lo que el Señor está diciendo. That is what the Lord is saying. Y es nuestro deber, And it is our responsibility, del pastor, the pastor, del anciano, the elders, del director de the mayordomía, stewardship director, del tesorero, the treasurer, ayudarnos a nosotros a entender to help us understand que esto tendrá un impacto en nuestra vida espiritual. that this will have an impact on our spiritual lives. Entender que fallar en eso To understand that to fail in this es cometer un pecado grave delante de Dios. is to commit a grave sin in the sight of God. Finalmente, hermanos, Finally, brethren, lo que Dios me está ofreciendo what God is offering us, es a mí que me conviene. it is something that it is convenient to Porque lo me. que Malaquías me está diciendo es, Because what Malachi is saying bueno, is, tú has decidido quedarte con el diezmo y la ofrenda del Señor. when you have decided to stay with the tithe and offering that Porque belongs tú to God, entiendes que te rinde más quedarte con todo. because you believe that Que te da más dinero quedarte con todo. okay, that you will have no money if you stay with the tithes. Pero al final, But at the end, aunque tienes un poquito más en el bolsillo, even though you may have a little bit more in your pockets, Malaquías 3 dice Malachi 3 is saying que tú estás lleno de la maldición. that you are full of curse. Y que al quedarte con eso, And as you stay with that, en lugar de tener más para suplir tus necesidades, instead of having more to supply your needs, lo que estás acarreando sobre tu vida, la maldición. what you bring upon yourself is curse. Lo que Dios te está diciendo But es, God is saying, hagamos un cambio. let us make a change. Yo te voy a quitar esa maldición I'm going to remove the curse from you. y te voy a derramar bendición And I hasta que will sobreabunde. shower you blessing that until it overflow. ¿Qué es mejor para nosotros? What is better for us? ¿Quedarnos con esa partecita y ser malditos? Stay with that little part and be cursed, ¿O devolver esa partecita y confiar que el Señor nos va a abrir las ventanas de los cielos? or return that bit and trust that God will open the windows of heaven? Es un asunto entonces de confianza. It is something about trusting. Es un asunto de fe. It is about faith. Y Dios es tan leal, And God is so loyal. Dios está tan comprometido a cumplir con lo que está diciendo ahí, He is so engaged with what He's saying here que te dice, that He says to us, pues pruébame, try me, prove me, averígualo. prove me, find out. ¿Tú crees que yo te voy a fallar? You think I'm going to fail you? ¿Tú crees que yo soy un hombre para mentir? You think that I'm like a man to Yo lie? no cambio. I do not change. I do not Yo change. te voy a bendecir. I'm going to bless you. Yo te voy a dar todo lo que tú I'm going to necesitas. have everything that you need. Y entonces le uso una imagen que And los then judíos use conocían muy bien. image. Porque él les dice, ustedes se acuerdan una vez que yo abrí las ventanas de los cielos. You remember once that I opened the windows of heaven? ¿Ustedes recuerdan una vez que Dios abrió las ventanas de los cielos? Do you remember God opened the windows of heaven? ¿Qué sucedió cuando se abrieron las compuertas de arriba? What happened when those Vino un doors were diluvio opened? y acabó con There was todo. a flood and everything were destroyed. Bueno, Malaquías usa la misma imagen, Well, Malachi used the same pero ahora image. dice, cuando Dios abra esas compuertas And celestiales, when he said, when God opened those no heavenly vendrá gates, un diluvio de destrucción, there will not be a flood of destruction. vendrá un diluvio de bendición. There will be a flood of blessing. Pruébame, Prove me. llégate de mí Put yourself with y me, verás and you will see que la gente dirá de ti, that the people will say about you, wow, wow, cuántas bendiciones Dios ha dado a su how persona. much blessing God has poured upon him. Las opciones, hermanos, no son muchas, The options are not many. son muy sencillas. They are simple. Número uno, Number one, yo puedo decidir, I can decide no quiero maldición, I do not want cursing. quiero bendición para mi I vida. want a blessing for my life. Le voy a devolver el
no puedo decidir. I can't decide. Cuando a mí me llamen al juicio When I'm being called to judgment, y me pidan cuenta de mi mayordomía, and they ask an account of my yo quiero que stewardship, el cielo diga, I want the heaven to say, este ha sido un siervo fiel. he has been a faithful servant. Se volvió su tiempo y su He ofrenda. returned his tithes and his offering. ¿Qué vamos a hacer nosotros? What are we going to do? ¿Seremos un pueblo desobediente? Will we be a disobedient people? ¿Seguiremos escudándonos? Es que no me gusta el sacerdote. We say, I do not like El sacerdote, the el priest, pastor, el anciano, el the dirigente. elder, the leader. O entiendo, esto no tiene que ver nada con los hombres. I believe this has nothing to do with Tiene que ver man. con mi vida espiritual. It has to do with my spiritual life. Tiene que ver con mi relación con It Dios. has to do with my relationship with God. Yo voy a confiar en mi Dios. I'm going to trust my God. Lo voy a probar. I'm going to prove Him. Y sé que Él no me va a mentir. And I know that He will not lie to me. Que Dios les bendiga muchísimo. May God bless you greatly. Y que Dios nos ayude May God help us a salir vivo de ese juicio. that we may live alive Que ninguno de nosotros in se the judgment pierda and that none of us be lost por no haberle devuelto a Dios for not returning to God lo que a Él le corresponde. what is His.